Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Ya les dije en el primer segmento que todo el que haya ido para ese automercado Plaza en el municipio de Baruta, que queda en el Cafetal, pues que estén pendientes porque ya se detectaron casos de COVID-19. Si ahí hubiera limpiado Luan Cleaning, no hubiera pasado nada. Luan Cleaning limpia aquí en Factores de Poder. El estudio de nosotros está impecable, desinfectado, al igual que cada una de nuestras casas. Luan Cleaning es el que son ellos los que hacen el trabajo, desinfectan todos los espacios, porque ahora eso es una prioridad. Eso de que no tengo la casa sucia, eso ya no debe ser por lo que estamos viviendo. Así que comunícate con ellos van a ir hasta tu casa, tu oficina, tu local comercial, y las técnicas de limpieza y desinfección de Luan Cleaning te dejan todo perfecto, pero además ordenan, organizan. Así que no dejes de llamarlos. Bueno, y te recuerdo que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados. Tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el local comercial, la casa, todo el bote, todo debemos tenerlo asegurado. Nosotros aquí en Factores de Poder nos aseguramos con Opportunity Insurance. Ellos te van a ayudar a tener un buen seguro con una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Llámalos, que de verdad vas a salir súper contento y súper satisfecho después de que te reúnas con la gente de Opportunity Insurance. En esta parte final del programa vamos a conversar vía Skype con Eduardo Vitar, coordinador del movimiento Rumbo Libertad. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? Gracias por la invitación de nuevamente. Bueno, Eduardo, yo bien preocupada porque, cada quien tiene su misión y su oficio, pues lo obliga a hacer ciertas cosas. Mi oficio me obliga a informar la verdad, a decir las cosas como son, a no mentir, a no esconder, y acabo de tener un segmento con Vilma Pertrash, el segundo segmento que yo imagino va a ser pues un segmento bien conflictivo, por decirlo de alguna manera, porque ella habla de cuál es la realidad que tiene Venezuela con el presidente Donald Trump, o según su análisis, ¿no? Y yo soy una militante de que el apoyo de Estados Unidos es fundamental para salir de una crisis como la que hay en Venezuela. Pero es que el apoyo viene de un lado, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Qué es lo que se ha encontrado Estados Unidos del lado de Venezuela? ¿Es realmente un soporte para Estados Unidos, para que Estados Unidos haga algo lo que tiene en Venezuela como dirigencia de oposición? Yo estoy sumamente preocupada y siempre lo he dicho, pues, o sea, mientras esté Guaidó ahí encabezando la oposición o siendo el que es reconocido por Estados Unidos, pues ¿qué vamos a hacer si ya tenemos 1 año y 6 meses con Guaidó en la misma situación y cada vez las cosas están peor? Eduardo, en tu análisis, que además sé que es basado en cosas que sabes, ¿qué crees tú que va a pasar? Mira, primero tengo que partir de algo y voy a hablar sobre lo que puedo hablar, ¿no? Sobre lo que puedo hablar. Hay cosas que no puedo expresar porque se está trabajando muchísimo para demostrar a la administración de Donald Trump y a muchos gobiernos sobre lo que está aconteciendo realmente en Venezuela. Aquí lo que hay que decir fundamentalmente es que los servicios de inteligencia cubanos y venezolanos han logrado manipular al Departamento de Estado a través de varios operadores políticos que propiciaron acciones falsas como las del 30 de abril, por ejemplo. Yo tengo que reconocer que ganaron este round, pero gracias a Dios Donald Trump sigue en pie y puede dar un knockout todavía, ¿ok? Eso es muy importante.
Ahí tenemos operadores importantes, por ejemplo, como Raúl Gorrín de Globovisión, Leopoldo Alejandro Betancur López de Derwit, quienes están inyectando cantidades enormes de dinero para financiar la operación de Guaidó, porque esto les sirve para mantener el esquema de corrupción e impunidad que les permite el chavismo. Hay que entender de una vez por todas que Juan Guaidó es un elemento del narco régimen que permite la estabilidad del status quo. Eso hay que entenderlo principalmente, ¿ok? Hay gente en los Estados Unidos recibiendo mucho dinero. Washington lo entiende, sí, Eduardo. Washington lo entiende. Sí, Washington lo entiende. Y se ha entendido que hay mucha gente en los Estados Unidos recibiendo mucho dinero para beneficiar la guerra cultural contra el americanismo, ¿ok? La prosperidad de estas naciones y sobre todo para mantener vivo en Venezuela el sistema de convivencia MUD-PSUD. Eso ya es entendido. Lo que se está haciendo es bastante increíble. Ha sido muy difícil lograr que esto se pueda lograr, ¿ok? Ahora, hay que hablar sobre cómo se hizo esto, sobre cómo logró el equipo Guaidó, cómo logró el régimen, cómo logró la MUD disuadir a la administración de Donald Trump, ¿ok? Hubo una persona muy clave dentro de la administración de Donald Trump que se llama Mauricio Claver Carone, ¿ok? Mauricio Claver Carone es un... Creo que se fue a un cargo en el Banco Mundial, creo, algo así. Sí, sí, ya te voy a explicar más o menos qué es lo que está pasando, ¿ok? Mauricio Claver Carone es un cubano americano que desafortunadamente fue un desastre y un problema a la vez para lograr nuestro objetivo, ¿ok? Mauricio Claver Carone es un hombre de Marcos Rubio y esa es la razón como Mauricio Claver Carone llega a la administración de Donald Trump. Fue recomendado como un conocedor respecto a la situación de Venezuela y la verdad es que no fue así, porque para muchos que no han entendido cómo la administración de Donald Trump logra fracasar en torno a la liberación de Venezuela, es que esta es la razón principal, porque aquí hay muchos intereses que se están manejando. Y quiero decirte que Mauricio Claver Carone y Marcos Rubio están vinculados con David Rivera. David Rivera es un ex congresista norteamericano que a través de la justicia norteamericana hemos conocido que recibió $50 millones de Citgo para mejorar la imagen internacionalmente de Citgo, ¿ok? Eso fue a partir del año 2017. En las últimas investigaciones, David Rivera pudo confirmar que del dinero que él recibió del régimen venezolano, él entregó $15 millones a Leopoldo López, quien es el jefe del Partido Socialista Voluntad Popular. Ya te das más o menos cuenta de qué es lo que ellos estaban tramando a través de esta red, construyendo esta red para lograr disuadir al gobierno americano y construir una narrativa que los llevara hacia la convivencia, el diálogo, las elecciones y la no utilización de la fuerza. David Rivera, en un viaje que hizo a Venezuela en el año 2018, logró tejer una estrategia para llevar a cabo una operación política dentro de la Casa Blanca, utilizando otros operadores políticos como los que anteriormente mencioné, para llevar la estrategia hacia lo que ya te he comentado, ¿ok? La estrategia de disuadir a la Casa Blanca en este sentido. Y eso es lo que aquí realmente ha ocurrido. Ahora bien, la administración de Donald Trump en este momento está generando una depuración de todo aquel staff, todo ese staff que habían designado para llevar la causa a Venezuela. Porque no recibió la información real, él estaba confiado de que algo no estaba bien, de que algo no estaba funcionando y de que Juan Guaidó no era el hombre, evidentemente porque ideológicamente lo palpó, ¿ok? Juan Guaidó identitariamente, ideológicamente, no tiene ninguna afinidad con la administración de Donald Trump y la estrategia que han formulado estos agentes, tanto del chavismo como de la falsa oposición, trabajando para los Castro, han estado prácticamente haciendo que la administración fracase para que al final todo este show nos llevara tanto a unas elecciones en Venezuela después de 2 años de dilatar el momento
y llevarnos a unas elecciones en Estados Unidos donde ellos están rogando la derrota de Donald Trump para poder seguir con los demócratas generando diálogos, conversaciones, acuerdos, y ese acuerdo que los lleve a la estabilidad del sistema político. Pero entonces estos actores políticos, discúlpame Eduardo, porque por ejemplo yo sí tengo la información de que Leopoldo López se comunicaba permanentemente con Maurice Claver, o sea, diariamente lo llamaba varias veces, es decir, tenía una línea directa, pero entonces los actores políticos van a cambiar ante Washington o van a seguir siendo los mismos. Totalmente. Mauricio Claver Carone ha salido de la administración de una manera, vamos a decir, honorable, ¿no? Porque lo han rotado para otro puesto, no dentro de la Casa Blanca, sino en el banco, en un banco fuera de la administración. Y evidentemente mucha gente que estaba hablando sobre el tema de Venezuela, dirigiendo estrategias sobre Venezuela, hablando que evidentemente hacían mostrar que tenían mucho conocimiento sobre Venezuela, han salido de ese staff. Eso es muy importante para nosotros entenderlo a partir de ahora. El discurso de Donald Trump evidentemente nos deja claro que ha modificado en muchos aspectos su visión sobre lo que aquí ha acontecido. Indiscutiblemente, el manejo de la diplomacia va a ser prácticamente un reajuste que va a ir mostrando en lo progresivo ese cambio, ¿ok? No va a ser un cambio drástico, no va a ser un cambio de desconocimiento a Guaidó de manera inmediata, pero sí le va a ir restando importancia como lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Nosotros viajamos a Washington hace 2 semanas atrás, estuvimos conociendo mucho de esto y la verdad que para nosotros es muy grato saber que la administración Donald Trump está tomando en un sentido correcto, ¿ok? Yo quiero también decirte que, y lo he dicho en varias oportunidades acá en los Estados Unidos, tomando una similitud, ¿no? de lo que ocurrió en años anteriores, Juan Guaidó viene siendo el Beacon Quisling de esta época. Beacon Quisling era un político, era un militar que durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el régimen nazi para la ocupación de Noruega. Era un político noruego que traicionó a su país para facilitarle el trabajo político a los nazis dentro de Noruega. Esto evidentemente nosotros lo ponemos como ejemplo aquí en los Estados Unidos porque Beacon Quisling en 1921 fue una persona que se hizo famosa por ayudar durante la hambruna rusa a ellos durante la hambruna rusa a través de una cosa que llamaron la ayuda humanitaria. Así él ganó su reconocimiento y su fama, pero posteriormente colaboró en la ocupación de su país y los traicionó. Y hoy el calificativo Quisling en muchos países, tanto en Europa como en los Estados Unidos, es calificado como colaboracionista y traidor. Para nosotros hoy, Juan Guaidó es un Quisling de esta época en Venezuela colaborando para el narcorrégimen. ¿Y en cuánto tiempo nosotros, yo sé que hay cosas que tú no puedes decir, etcétera, pero en cuánto tiempo se va a ver el cambio? O ¿en cuánto tiempo veremos como que la política de Washington pues digamos se desvía hacia otra dirigencia, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, mira, la verdad yo tengo que decir algo francamente, ¿no? O sea, decirlo francamente así porque tú muy bien sabes que durante muchos años hemos estado insistiendo sobre esto, porque no queríamos que la gente viviera una nueva frustración, no queríamos que la gente viviera un fracaso, una decepción, una nueva, ¿no? Como ya las que ha vivido anteriormente. Y lamentablemente esto no es solamente culpa de los políticos, es también culpa de las mayorías que sencillamente y arrojadamente se dejan engañar constantemente. Y la gente tiene que hoy hacer un análisis profundo de todo lo que está ocurriendo y sacar conclusiones, poner a utilizar la conciencia para que esto pueda entenderse. Al final, lo que necesita los Estados Unidos es una alternativa, una alternativa que vaya orientado a la afinidad de sus ideas también, la defensa del honor, de los valores patrios, de lo que tiene que ver con la libertad, lo que tiene que ver con la defensa de la propiedad, con la defensa de la familia. Eso es lo fundamental acá. Y estos antivalores que defiende la MUD y el PSUV no son los valores que Estados Unidos está dispuesto a seguir apoyando. Nosotros tenemos que mostrarle una alternativa a los Estados Unidos, pero sobre todo
Estados Unidos va a entrar en un periodo a partir de ahora, porque lamentablemente la MUD logró el objetivo de llevarnos, aproximarnos al periodo electoral, tanto en los Estados Unidos como el momentum electoral en Venezuela, con este show electoral que viene de la Asamblea Nacional para legitimarse como factores políticos en Venezuela, donde yo invito a la ciudadanía venezolana a no participar. Hay que hacerle un boicot electoral a todos los factores políticos en Venezuela, mientras se construye una fuerza alternativa que pueda tener conexión con la administración de Donald Trump. Donald Trump tiene un espacio de tiempo dedicado a su campaña electoral. Tiene que ganar las elecciones. Los venezolanos que entendemos que Donald Trump es necesario para la causa, tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlo a ganar su reelección, ¿ok? Eso es lo más importante. Ahora, en ese interín de tiempo, tenemos que trabajar mucho, tenemos que seguir viajando, tenemos que seguir hablando con los diferentes países, tenemos que seguir hablando con la administración y sus cambios para que ellos vayan progresivamente reajustando su estrategia. No, ellos no entienden otra cosa acá que la utilización de la fuerza para sacar al régimen de Maduro del poder. No hay otra fórmula planteada por nosotros ni por factores que entienden realmente cómo es que hay que confrontar a la narcotiranía en Venezuela. El régimen de Maduro no va a salir por las buenas, no va a salir por la vía electoral. Y esto es fundamental que se entienda. Y esta alternativa, ¿cómo se conforma, Eduardo? Porque las alternativas están, pero dispersas, ¿no? Hay varias, pero cada una haciendo lo suyo por su lado, y yo no veo que hay como... Nosotros, Patricia, nosotros tenemos que pasar por un proceso de comprobación. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta que tú no conoces los momentos claves, los momentos determinantes, tú no puedes hacer alianzas con quienes tú no conoces de verdad, ¿ok? Ahora, yo te pongo un ejemplo simple. Hace varios días pude ver unas publicaciones de personas que se hacen pasar por verdaderos opositores, que copian nuestro discurso, que tratan de hablar como nosotros, pero ahí están pidiendo una constituyente. Tratan de hablar como nosotros, pero están hablando de una opción humanitaria electoral. ¿Qué barbaridad es esa? Nosotros no podemos generar alianza en este momento hasta que esto llegue al llegadero y poder ver el comportamiento real de estas personas. Porque además de eso, tú no puedes generar una acción militar, tú no puedes generar una acción de fuerza para después entregarle el poder a unos actores que te van a decir elecciones en 30 días, elecciones en 90 días. No, señor. ¿Cómo tú rehaces el Estado? ¿Cómo tú rehaces la República si en Venezuela no hay instituciones? Si en Venezuela la Constitución es una Constitución socialista, y nosotros tenemos que aplicar dentro de lo que podamos hacer, ¿no? En este momento, es el manejo de todas las estrategias y el manejo de todas las normativas para que dentro de la posibilidad de una transición real, poder tener una normativa transitoria que rija esa transición y que el país la conozca. Donde, por ejemplo, se establezca en esa normativa la apertura del mercado, todas las políticas que se van a implementar y que la gente pueda conocer lo que se va a hacer. Porque yo te pongo el ejemplo, la gente no entendió lo que ocurrió el 11 de abril del 2002, cuando se le dijo a la gente, hay que disolver la Asamblea Nacional, hay que pasarle por encima a la Constitución. ¿Por qué se hizo eso? Sencillamente porque la Asamblea Nacional, que estaba tomada por los chavistas, iba a ser un instrumento, un obstáculo para la transición. Había que cesar en las funciones al Parlamento para poder tener una transición en paz. ¿Ok? Y así pero como hubo eso... mucha torpeza en medio de todo eso. Sí, porque no se supo explicar, ¿no? El error está en no saber explicar los códigos, en no saber explicar las estrategias, en hacer entender a la gente. Tenemos una situación, tenemos una camisa de fuerza que no nos va a dejar implementar en Venezuela el libre mercado, por ejemplo. No nos va a dejar ejecutar en Venezuela la defensa de la propiedad. No nos va a dejar implementar en Venezuela la defensa de la familia, de la vida. Entonces, la camisa de fuerza que hoy llaman Constitución Bolivariana del siglo XXI, esa Constitución, lamentablemente, hay que entender que no nos sirve para poder hacer lo que queremos hacer. Porque ahí en la Constitución no nos dice, no nos plantea la Constitución de que en una situación como esta,
¿cuál es el régimen especial que hay que implementar para poder restaurar la democracia? Lo único que dice la Constitución es el artículo 333 y 350, que demanda al ciudadano investido o no de autoridad a restablecer el Estado de Derecho. Pero no nos dice cómo restablecer el Estado de Derecho. Sí, a mí lo que me preocupa en todo esto, Eduardo, son los tiempos, ¿sabes? O sea, el venezolano no tiene tiempo, no tiene más tiempo. Yo entiendo perfectamente eso y por eso te dije que nosotros no somos los responsables de todo el drama que está ocurriendo. Estamos tratando de resolver el problema, ¿ok? Muchos de nosotros despertamos a tiempo, a temprana edad, y pudimos percatarnos de esto y alertar sobre todo lo que iba a ocurrir. Lamentablemente, como te lo dije, la responsabilidad no solamente recae en el hábil político corrupto que ha hecho lo que ha hecho con toda la situación. Aquí también el problema recae en que la población venezolana debe dedicarse a estudiar sobre la política. Debe entender lo perverso también que puede llegar a ser los que participan dentro de la política. Cómo actúan los regímenes comunistas, socialistas, todos los marxistas, cómo actúan. ¿De qué calibre son estos tipos? ¿De qué maldad están hechos? Entonces, si nosotros entendemos eso, y la gente en Venezuela, que son buenos médicos, que son buenos ingenieros, que son buenos arquitectos, que son buenos en sus diferentes áreas, porque el venezolano destaca donde quiere destacar, pero es que lamentablemente Venezuela no es hoy lo que es hoy, lamentablemente, por tener buenos médicos o por tener buenos ingenieros, arquitectos, lo que sea. La tragedia de Venezuela hoy es porque más del 80% del país, más del 90% del país no entiende sobre política. Exactamente. Ese es el gran problema. Si el venezolano hoy entendiera que, por ejemplo, en Estados Unidos existen dos vertientes, tanto la derecha como la izquierda, y que la derecha son los republicanos y la izquierda son los demócratas, en Venezuela la gente pudiera entender que no existe una derecha política durante 62 años. Sí, porque el último gobierno de derecha que tuvo Venezuela fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese fue el último gobierno de derecha que tuvo Venezuela. Y lo más parecido también, tampoco es que era precisamente eso. Pero hay que entender por los tiempos, hay que entender por los tiempos, por el momento, y además por el conocimiento de la dictadura militar de ese momento, y además por las circunstancias de las que estaba viviendo Europa y otras regiones del mundo, donde había la efervescencia comunista, que por lo menos teníamos en Venezuela unas personas capacitadas para entender que no iban a permitir la entrada del comunismo en Venezuela. Y lamentablemente Acción Democrática, lamentablemente el URD, el Partido Comunista de Venezuela y esos partidos que derivan de estos partidos fueron los que lograron anarquizar Venezuela, fueron los que lograron el proceso de acostumbramiento social para llevar a Venezuela hacia el socialismo, porque ya lo hablamos en tu programa anterior de cómo se logró llegar al chavismo. Llegamos al chavismo porque Acción Democrática y COPEI hicieron las mismas medidas que tomó el chavismo, solamente que ahora más agresivas, pero eran las mismas medidas. La misma corrupción, el mismo desfalco, el mismo método de compra de voto, la misma estafa electoral, el acta mata voto. Ahora solamente lo modernizaron, ¿no? Lo digitalizaron, pero anteriormente acta mata voto. Ahora la máquina electoral es la que gana las elecciones. Pero eso es lo que tenemos. Y contra eso tenemos que luchar, pero luchar con coherencia, Patricia. Nosotros no podemos hacer la libertad en Venezuela sencillamente creyendo que esto va a pasar de la noche a la mañana. Nosotros queremos hacer 1000 cosas a la vez. Queremos que esto ocurra ya, mañana, pasado. No es posible, sencillamente, porque hoy todavía la gente no lo entiende. Mucha gente, nosotros pudiéramos hacer algo hoy y la gente nos va a acusar de divisionista, de que estamos saboteando el proceso de Guaidó, y lamentablemente eso es lo que hemos tenido por años. Y podemos ponerle el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo intentando salvar a las naciones, intentando salvar a la gente, y la gente, bueno, miren,
Miren lo que hicieron con él. Sí, pero precisamente Eso el tema es educativo, de formación política, de concientización, y es a largo plazo. Pero por eso tenemos que seguir haciendo el trabajo, perseverar. Yo no lo pondría tan a largo plazo, pero es mucho trabajo por delante, ¿ok? Es el esfuerzo de día a día. Eduardo, hay que hacerlo. Por eso que yo te digo a ti que tienes que estar más aquí en Agárrate o en los programas de Factores de Poder, porque bueno, es la plataforma que yo te puedo ofrecer, porque tenemos que, yo de verdad, lo que quiero en mi vida ahora es irme a la playa y no ocuparme de más nada sino de mi vida, pero no puedo porque tengo una responsabilidad. No puedo, tengo una responsabilidad. Mira, yo desde que salí de Venezuela tengo 3 años aproximadamente. El 6 de agosto de este año cumplo 3 años que salí de Venezuela. Yo tengo 15. Bueno, imagínate, yo cuando salí de Venezuela, salí no pensando en que iba a salir para no regresar. Yo salí a una reunión cuando me dan la orden de captura. Pero ¿okay? La orden de captura oficial. Ahora, cuando yo toco suelo extranjero, yo digo, esto me pasa por alguna por algo en la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora me toca bregar para hacer lo que hay que hacer. Porque desde el día 1 me preguntaron, Eduardo, si tú tendrías que salir de Venezuela a hablar, ¿con quién te gustaría hablar y qué harías? Yo di el nombre de una persona con quien me gustaría hablar y 2, dije, quiero explicar el fenómeno político de venezolano y explicar que nada tiene que ver la resistencia, nada tiene que ver la convulsión social, nada tiene que ver la rebelión de la gente con los partidos políticos tradicionales. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y me di la tarea durante muchos años de explicar eso. Lamentablemente fueron muy pocos los que eso lo entendieron. Yo creo, por ejemplo, en una persona que ha hecho un trabajo extraordinario en Estados Unidos, que además de eso es uno de los americanos que más entiende la situación de Venezuela, que es el señor Roger Noriega, el embajador Roger Noriega. De verdad que me quito el sombrero ante él porque realmente se comporta como un venezolano. Y así como él, otros venezolanos que están haciendo un gran esfuerzo para demostrar que la política venezolana es un fiasco y que hay que rehacerla. Y no se puede rehacer la política venezolana con los actores que hoy dominan la política venezolana. Bueno, eso es lo fundamental. Un compromiso y yo además me anoto en eso que tú dices de Roger Noriega. Fue una de las primeras personas con las que yo pude conversar aquí en Estados Unidos, que yo sentía que estaba entendiendo lo que yo le decía y que ni siquiera tenía yo que decirle nada para él saber lo que estaba exactamente pasando y lo que iba a pasar, que es lo más importante, ¿no? Así que, bueno, Eduardo, tenemos ese compromiso, tenemos el mismo compromiso, así que vamos a avanzar juntos. ¿Okay? Después lo más importante es que así medios de comunicación como el tuyo, que entienden la situación, esto no se trata, mira, esto la gente tiene que entenderlo, esto no se trata de una guerra contra Guaidó. Y eso quiero que quede muy claro. Esto no se trata de una guerra contra Guaidó. No es tan básico hoy coloqué un tweet en mis redes sociales y pueden verlo en Twitter. ¿Por qué estoy contra Guaidó? ¿Por qué estoy contra la MUD? Sencillo, yo soy un hombre antisocialista. Esa es la razón por la cual yo confronto a este mundo socialista. Yo no concibo la unión con la izquierda traidora. Y la MUD forma parte de esa izquierda traidora. No se puede confiar nunca en un ser como estos. Ellos te pueden dar una palabra hoy. ¿Qué hizo Juan Guaidó a partir del 17 de enero del 2019, después de la reunión de Brasil, cuando ellos conocieron cuál era el planteamiento de Rumbo Libertad en Brasil? Hay que copiar la estrategia de Rumbo Libertad. ¿Cuál era la estrategia de Rumbo Libertad? Nombrar un gobierno de transición, liberar al país y consolidar un sistema republicano en Venezuela. Se quedaron con la primera parte nada más. No, ellos lo copiaron, pero banalizaron la acción, ¿ok? Porque dentro del plan de Rumbo Libertad se establece, porque es público el plan, el nombramiento de un Estado Mayor. Aquí no era nombrar embajadores, nombrar representantes en los diferentes países. Aquí había que nombrar un Estado Mayor para la liberación.
Ese era el objetivo de Rumbo Libertad. Aquí tú no tienes que estar nombrando embajadores en Canadá, embajadores en Estados Unidos, embajadores en Colombia, en Brasil. No. Tú tienes que nombrar tu composición de gobierno, cómo tú vas a dirigir, porque esto es una guerra. ¿Cómo tú vas a dirigir la guerra? Eso fue la burocracia, la repartición de cargos, la asignación estoy convencido a cada de esto, partido de su gente. Pero te lo quiero decir así de simple. Esto es una guerra, además de cultural, es una guerra real contra la opresión y el comunismo en Venezuela. Aparte que yo creo que es una guerra espiritual. Espiritual, es totalmente. Así que, bueno, Eduardo, estamos pendientes, ya sabes. Tenemos que trabajar juntos. Gracias por la invitación. Gracias, Eduardo Vital. Vamos a despedirnos hasta mañana. Mañana estará Anito Pérez Osuna con nosotros. Hasta mañana.